¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, plató de televisión Aranda, donde durante los próximos minutos les vamos a acompañar en esta jornada de lunes con el resumen, la crónica de un fin de semana deportivo que nos ha dejado sin lugar a dudas figuras y nombres propios, como por ejemplo el de Claudia Barrios, la jugadora de fútbol de Castrillo de la Vega, con la selección española haciéndose doblete, jugadora del partido en el último partido de la fase de grupos en ese mundial que se está disputando en Marruecos y que ha metido a España para medirse en los octavos de final frente a Francia. Será un encuentro que se disputará el próximo miércoles 3:30 de la tarde, una Claudia Barrios que sin lugar a dudas ha hecho mostrar todo el orgullo al balompié, al fútbol de las tierras del Duero. De un fútbol que además, en cuanto a los dos equipos más representativos, la Arandina Club de Fútbol y el River, ese proyecto, nuevo proyecto de la Liga Provincial, pues consiguieron la victoria. 2-0 se imponía la Arandina en el Juan Carlos Higuero frente al Villaralbo para sumar 3 puntos más después de las dos últimas derrotas, y el River que también sigue desquitándose de aquella derrota en Salas, nueva goleada 2-5 con 4 goles nada más y nada menos que de Héctor, que es el pichichi de la competición, en un fin de semana, como decimos, que nos ha dejado pues muy buenas sensaciones de un mundo del fútbol que además, como comentaremos y repasaremos en este tiempo de deportes, hay que estar pendiente de la Copa del Rey, que vuelve a estar en sintonía con el fútbol arandino. El Tordesillas, de Alex Izquierdo, de los Pesca, de los Lovera y Lucía, que va a medirse mañana a partir de las 8 de la tarde en Las Salinas, en territorio tordesillano, al Burgos Club de Fútbol, nada más y nada menos, a un equipo del fútbol profesional que del mismo modo también tendrá a otro arandino, Alfredo Sualdea, en las filas de la Unión Deportiva Extremadura, midiéndose al conjunto de Las Palmas. Eso para el menú del martes, porque el miércoles sigue también el protagonismo de la Copa para los arandinos, con Óscar de Frutos, con el Numancia, ya lo saben todos ustedes desde hace varias temporadas, y que recibirá al equipo de Primera Federación del Arenas Guecho. El fútbol como argumento de un fin de semana y de lo que se viene, y el balonmano, sin lugar a dudas también, con esa importante victoria. Volvían a conseguir los 2 puntos en juego, ante un rival directo en este caso, en el Santiago Manguán, a Eón Alicante. El Villaranda de Javi Márquez se imponía 30-26 para respirar antes del parón y respirar antes de la Copa, porque ahora este próximo fin de semana se descansará y el equipo volverá a la actividad con el estreno en Copa el 5 de noviembre y con una semana de doble compromiso, porque vuelve la competición, la Liga Asobal, que ahora para el 9 de noviembre en ese derbi frente a Valladolid en territorio pucelano. El balonmano, el fútbol como argumentos, y además en página polideportiva repasaremos otros aspectos también con nombres propios, el atletismo, el pádel, el deporte de contacto, pero sobre todo hablaremos del rugby Aranda y del hockey en línea Aranda. El rugby, que sigue sin poder conseguir las victorias en ese estreno histórico en la División de Honor B. 0-68 perdían frente a Guecho, equipo que sin lugar a dudas está hecho para luchar por el ascenso esta temporada, y derrota, en este caso también de los erizos rudos en su visita a Rubí, a Barcelona. 2-1 perdían frente a Zen Patins. Así que nueva oportunidad el próximo fin de semana, dos deportes que no van a descansar para poder conseguir la primera victoria de la temporada en el caso de los Celestivino y volver a ganar para el conjunto de la familia Collantes. Y más cuestiones que repasamos con todos ustedes aquí en nuestro plató ya dispuesto de Deporte Aranda, de todo lo que ha sido el fin de semana. Una pausa y os lo contamos todo. Y esa es la imagen del final del partido en el Santiago Manguán, de una nueva victoria del conjunto amarillo, de una nueva en casa y de la celebración de un equipo que necesitaba de las victorias, sobre todo ante las últimas lesiones y también las derrotas. Gran celebración, como decimos, en el feudo amarillo, la afición que cantaba el himno de Aranda, como siempre, tradición al inicio y al final de los partidos, y victoria que sin lugar a dudas pues deja en muy buen lugar al equipo, que ahora se va al parón en esta próxima semana, antes de tener que dar buena cuenta de la Copa y después regresar ya para el mes de noviembre a ese derbi castellano-leonés frente al Atlético Valladolid. Vemos en la crónica también de los compañeros de Duro Deporte cómo se desarrolló el encuentro, con un Villaranda que recupera su estatus, el de volver a ganar en casa y hacerlo ante rivales directos. Importantísimo esta temporada los partidos de casa y sobre todo ante rivales directos. Como decimos, en un encuentro que se fue en ventaja al descanso, que después vio la reacción de un Eón Alicante, el conjunto de la Torre,
que ofreció cierta resistencia, pero que por oficio, con el mono de trabajo, el Tubos Aranda Villa Aranda consiguió sacar adelante ese 30-26, que sin lugar a dudas deja un gran sabor de boca antes de marcharse, como decimos, al parón, con jugadores y también siempre destacados, no solo en portería, sino otros jugadores también que ofrecieron su rendimiento, lo que se espera de ellos esta temporada, sobre todo de Poveda, que fue en la primera parte uno de los más destacados del conjunto amarillo, por destacar, sobre todo alguien que también se necesita que sume al equipo. Vamos a ver la tabla de enfrentamientos, los resultados de esta jornada en la Liga Nexus Asobal, esa séptima jornada, con la victoria de 4 goles del Tubos Aranda, importante también para el Averas. Además, Cuenca 31, Atlético Valladolid 23, Puente Genil 37, 36 Bada Huesca. Se suspendía el partido entre el propio Bidasoa Irún y el conjunto de Guadalajara. Además, veíamos también esa victoria 34-31 de Ademar frente a Nava, Ciudad Real 27, Barça 37, el Cangas que perdía en casa 26-30 frente a Logroño y la victoria de Granollers por 1 ante Batco Torrelavega. Con estos resultados, la clasificación que queda de esta manera, con el Barça al frente de la tabla con 12 puntos, y vemos al Tubos Aranda con esos 6 puntos, las 3 victorias que ha sumado en este arranque, en estas primeras 7 jornadas, para ser décimo en la clasificación y de momento pues sacar una importante ventaja de 4 puntos a las posiciones de descenso que ocupan Nava, Guadalajara y Alicante. Por cierto que Villa Aranda y Nava, que los vemos ahí también en esa parte de la clasificación, pues tienen un partido menos, al igual que Ademar por esa suspensión del encuentro. Al margen, el partido que dejaba también las declaraciones de los dos técnicos, Latorre, que valoraba de esta manera la derrota de un equipo que es recién ascendido, que además ha fichado bien y muy bien, además también otro jugador que llegaba esta misma semana, pero que a pesar de todo pues sigue estando en la parte baja de la clasificación. Estamos en el camino de intentar llegar a esos finales de partido igualados, no lo hemos conseguido, hemos llegado quizás demasiado pronto, pero no lo hemos sabido gestionar, esa es la verdad. Al final, pues acciones claras es cuando más ha aparecido Pau al final, en acciones nosotros algún error puntual, hemos jugado con muchas exclusiones ahí en la segunda parte y bueno, no ha podido ser, ese es el resumen, ¿no? Entonces, bueno, no queda otra, esto es duro, es difícil y ya lo sabíamos y estamos sufriendo nuestras carnes y no queda otra que seguir y no bajar, no agachar la cabeza. No hemos estado bien, por eso hemos perdido. Aranda al final creo que ha hecho un partido en su línea, ¿no? Una buena defensa, con Pau sacando balones y bueno, creo que en defensa ha habido momentos donde hemos estado bien y donde ellos han tenido problemas, pero cuenta todo, ¿no? Y, justo ganador Aranda y seguir trabajando, no queda otra. Mítico entrenador, el que ahora dirige los designios de E.ON Horneo Alicante, Latorre, que valoraba de esa manera, viendo que su equipo, bueno, pues se intenta meter en los partidos en el tramo final, sobre todo importantísimo, destacable ese aspecto para poder tener opciones para llevarse las victorias, para conseguir los triunfos de un E.ON Alicante que veremos a ver cómo se desarrolla en esta temporada, pero de momento le está costando sacar adelante las victorias. Al margen, declaraciones de Javi Márquez, del entrenador de la casa del Manchego, que sabía de la importancia de un duelo como este ante un rival directo, un recién ascendido, después de las últimas 2 derrotas, y eso lo valoraba así el técnico manchego del Tubos Aranda. Era un día importantísimo, creo que era un día, lo primero, para tener mejores sensaciones a futuro. Venimos de 2 partidos contra 2 grandísimos equipos que han sido difíciles y muchas veces cuando eso pasa, pues quizá muchas veces analizas todo más y muchas veces sacas un poco de contexto las situaciones. Pero hoy era importante, lo primero, cuestión defensiva. Creo que la primera parte nos ha estado bien. Evidentemente ellos nos han hecho daño en situaciones de juego combinativo con pivote. Montoya es un grandísimo pivote y lo ha demostrado hoy. Además venía en una situación donde últimamente quizá no estaba tan eficaz de cara a puerta, pero hoy ha estado realmente increíble, con mucho acierto. Pero bueno, creo que hemos sido capaces de recuperar un poco esas señas, de defender, de poder correr en momentos de partido. Y luego creo que en ataque, una pena que hemos tenido quizá muchos errores, como dicen en tenis, no forzados, en situaciones que no eran claras,
para jugarnos la acción, con alguna presión para ahí simplemente hemos perdido alguna bola que quizá ha hecho que no fuéramos antes en el marcador y que creo que también ha habido opciones. Pero bueno, contento porque se siguen sumando jugadores a la dinámica del grupo, contento porque sinceramente creo que hoy era un partido importante, también por el calendario que tenemos a futuro y luego también por devolver, como bien decías, a nuestra afición una alegría, devolverle esa amargura que tuvieron el otro día en Logroño, pues devolverles hoy el que hayan disfrutado como han disfrutado. Amplia valoración del técnico del Tubos Aranda, que repasaba diferentes cuestiones, pero sobre todo lo más importante, el ganar ante un rival directo, el hacerlo y sobre todo pues también en ese debe tras la derrota amplia sufrida en Logroño y con los problemas de las lesiones y algún otro problema de salud esta misma semana, pues sin lugar a dudas una victoria balsámica para el conjunto amarillo. Un Javi Márquez que también en rueda de prensa destacaba quizás algunos de los momentos en los que se generó cierta duda en el arranque de la segunda mitad, cuando llegó incluso a ponerse por delante el conjunto alicantino con ese 17-18, pero que supo sacar adelante, más allá también de que no gestionó de la mejor manera posible las superioridades en el partido frente a los alicantinos. No, yo creo que no. Yo creo que el equipo ha tenido más fluidez. Al final, Alicante es un equipo difícil por las alternativas defensivas que plantea. Entonces, muchas veces coger el ritmo al ataque es difícil porque están en 6-0, de repente mutan a un 3-3, pero creo que hemos atacado bastante bien ese 3-3, que por ejemplo a Valladolid la semana pasada le hizo mucho daño y creo que hemos sido capaces de conseguir situaciones claras de lanzamiento. Creo que hemos estado, sobre todo en ataque, bien y quizá, como decía antes, esas pérdidas o esos errores no forzados en algunos momentos. Bueno, pues los errores no forzados, como decía, también ese símil con otro de los deportes, con el tenis, el deporte de la raqueta. Importante también haber sacado también rédito y buenas lecturas, aprendizaje también de los momentos difíciles. Y el técnico manchego que ahora, entre comillas, se marcha al descanso junto con el resto del equipo, además de esta semana de entrenamientos, pero después parón de selecciones y ese parón que se viene a la Liga Sobal, pero no para también las funciones que tiene dentro de la Federación Española con las selecciones nacionales el técnico manchego, que valoraba también el cómo llega el equipo al parón, ese parón del próximo fin de semana. Después se retoma con semana de doble compromiso el 5 de noviembre, ese partido de Copa frente al Barça Atleti en la Ciudad Condal, y después el 9, el domingo día 9 por la mañana, la matinal, viaje hasta Valladolid para dar buena cuenta de ese encuentro frente a los pucelanos. Así valoraba el técnico lo que se le viene por delante al equipo, también con ese descanso. Bueno, al final es una semana ahí por medio para trabajar sobre esos dos partidos. Tenemos una semana evidentemente más dura, con un desplazamiento muy lejano a la semana siguiente y tenemos que trabajar esta semana muy bien para conseguir que esos dos partidos estemos bien. La ventaja de la victoria de hoy es que vamos a Valladolid con tranquilidad, que vamos a intentar hacer nuestro partido y bueno, tenemos también ese recuerdo del año pasado en mente y a ver si somos capaces de cambiar ese mal recuerdo. No se olvida, sin lugar a dudas, esa visita en la que tanto sufrió el equipo con esa derrota abultada, similar, parecida a la de hace unas jornadas también, la jornada anterior frente a Logroño. Así que, bueno, ganas también de venganza, sana venganza y deportiva en el plano amarillo. Por cierto, bonito gesto también el que tenía el club en el arranque del partido. Vemos esas imágenes para ir cerrando también esta página de balonmano con el homenaje a las peñas, algunas de las peñas que, bueno, ya saben, son parte fundamental del músculo amarillo, la peña Patata, peña Petete, Desfase, la peña El Juli, muchas de las representadas, y esa imagen bonita en el arranque del partido para hacer el homenaje a alguien que sin lugar a dudas se ha convertido en el jugador número 8 de este equipo ya con tanta tradición. Pues con esa bonita imagen nosotros hacemos un breve alto en el camino y hay que repasar a la vuelta de la misma la jornada. En cuanto al fútbol se refiere, victoria del Arandina, victoria del River, con una Claudia Barrios, la internacional en el Mundial Sub-17 de Marruecos en plan estelar, jugadora del partido frente a Costa de Marfil con sus 2 goles. Viene ahora también ya la fase de eliminatorias con los octavos de final frente a Francia y repasaremos de manera amplia lo que se viene para estos días también, la Copa del Rey con presencia arandina. Lo repasamos todo a vuelta de una pausa.
Y ahí ven el auténtico golazo de falta de una arandina en un campeonato del mundo categoría sub-17 en Marruecos, en Rabat. Claudia Barrios, la del Atlético de Madrid, la de Castrillo de la Vega, que luego nos enfadan algunos. Sí, evidentemente toda la vida desarrollando en Aranda, pero su familia y ella también, evidentemente, en Castrillo de la Vega. La castrillense, que es todo un orgullo para no solo Castrillo, sino para las tierras del Duero, y que está firmando un Mundial Sub-17 extraordinario. Se ha convertido ya en una de las fijas en las anteriores listas, incluso en el europeo, y ahora también en la lista de Mila Martínez, de la seleccionadora, y sin lugar a dudas, con esas grandes actuaciones, promete también ser una de las que aliente, de las que también anime el fútbol femenino en el futuro. Vemos en la página web de Duero Deporte esa crónica en la que ahí vemos también la imagen de la propia Claudia Barrios, elegida, como no podía ser de otra manera, tras ese partido que cerraba la fase de grupos, ese 3-0 frente a Costa de Marfil, 2 goles de la arandina para ser la jugadora del partido. Los 2 goles, uno de ellos hemos visto, ese era el segundo que conseguía en su cuenta particular. Con anterioridad había también abierto la lata Claudia Barrios con un auténtico golazo también desde fuera del área. España invicta, 3 victorias, 3 goleadas frente a Colombia, frente a República de Corea y esta última frente a Costa de Marfil. Y espera Francia el próximo miércoles a las 3:30 de la tarde en Teledeporte para ver si el equipo consigue meterse en los cuartos de final, junto con Estados Unidos quizás, España protagonizando goleadas tras goleada, una de las, por qué no decirlo, aspirantes a poder estar, esperemos que sí, en la gran final. Veíamos ese primer gol de Claudia, pero es que comenzó el encuentro con este otro golazo, el que conseguía la jugadora de Castrillo de la Vega, ahí lo ven desde fuera del área, en el minuto 49 de partido conseguía hacer el 1-0, y sobre todo, bueno, pues hacer no solo, o por lo menos provocar la alegría de sus compañeros, sino también de los aficionados arandinos que estuvieron en la grada, con esas banderas de España, también con la azulona de la localidad de Aranda de Duero, y también sus padres, que como ya contamos, el pasado viernes estaban allí pues ayudando, apoyando también a Claudia Barrios. Una Claudia que, por cierto, nos ha mandado un pequeño audio, sobre todo pues de lo bien que se le dio ese último partido y de lo que espera del futuro de este campeonato del mundo. Muy contenta de poder ayudar al equipo con 2 goles y con muy buenas sensaciones de cara a lo que viene del Mundial, ya que hemos hecho una buena primera fase de grupos y a por lo que viene con muchas ganas y mucha ilusión. Contundente, concisa, y ella donde le gusta hablar es en el terreno de juego, y lo está haciendo de manera fantástica. No debutó frente a Colombia, sí lo hizo después ya en el partido frente a República de Corea con 2 asistencias, y de las asistencias a los goles, que son los 2 que protagonizó en esa victoria frente a Costa de Marfil. Una arandina, una castrillense en ese campeonato del mundo. Recuerden, el miércoles 3:30 de la tarde, España-Francia por un pase a los cuartos de final. Al margen de esa gran noticia, de ese campeonato del mundo sub-17, hay que hablar del fútbol, de la arandina, del River y demás cuestiones de la Copa del Rey, pero lo comenzamos haciendo con la arandina y con esa, de nuevo, victoria del conjunto blanquiazul. Ahí vemos uno de los tantos, el que conseguía Barroso para consolidar el 2-0, con el que, después del tanto de Rangel y este de Barroso, conseguir la victoria. Los de Pablo Gil, que bueno, pues toman algo de aire, sin lugar a dudas, después de las últimas derrotas, quizás la más inesperada frente al Colegio Diocesanos, recién ascendido el pasado fin de semana, la anterior jornada, pero con esa victoria el equipo que, como vemos en la crónica de los compañeros de Duero Deporte, toma aire y sin lugar a dudas supo reaccionar a tiempo en el minuto 74 y 86, creo recordar, esos fueron los 2 momentos clave para que el equipo vuelva a respirar antes de tener que visitar nada más y nada menos que el próximo fin de semana al Cristo Atlético. Será el sábado a las 6 de la tarde, ese 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cuando la arandina rinda visita a ese encuentro comprometido
ante el líder. Vamos a ver cómo reacciona un conjunto blanquiazul que además en las últimas horas anunciaba la llegada de un nuevo jugador, un delantero formado en las categorías inferiores del Valencia, así que se podrá sumar también al conjunto, por lo menos a la escuadra, a estos entrenamientos, a las sesiones de trabajo ordinarias del conjunto de Pablo Gil, del vallisoletano. Vemos también la tabla de resultados que nos ha dejado esta jornada octava del campeonato, con esa victoria 2-0 de la Arandina en casa, en el Juan Carlos I frente al Villaralbo. Además, Mojados 1, Cultural y Deportiva Leonesa B 0, Atlético Mensillés 1, Mirandés B 0. La derrota como foráneos del Atlético Tordesillas, del conjunto de nuestro próximo invitado en apenas unos instantes en este plató de Televisión Aranda. 0-1 ganaba el Tordesillas en la Virgen del Camino, Santa Marta 1, Numancia B 0, Becerril 0, Colegio Diocesanos 1, Almazán 1, Guijuelo 0, Palencia 3, Unionistas B 1 y Atlético Bembibre 0, Cristo Atlético, próximo rival de la Arandina 1. Con estos resultados, esta es la tabla de clasificación liderada por el conjunto palentino con 21 puntos. El otro equipo de la localidad, de la capital palentina, el Palencia Club de Fútbol, que es segundo con 19 puntos. Tercero es el Santa Marta. Ahora mismo podríamos decir que una de las revelaciones con 17 puntos, empatado con el Atlético Tordesillas de Alex Izquierdo de Pesca con esos mismos 17 que también tiene el Guijuelo en esas 5 primeras posiciones. Y después hay que bajar hasta la 12ª plaza para encontrar a la Arandina con 10 puntos, respirando un poquito más que los 5 que tiene el Mojados, abriendo las posiciones de descenso, Villaralbo 4 y Numancia B 3. Los resultados, la clasificación y también lo que dio de sí en sala de prensa el encuentro. Escuchamos cómo valoraba la derrota el conjunto, o en este caso el entrenador del conjunto zamorano, el conjunto de Villaralbo, tras la derrota 2-0 en el Juan Carlos I. Sí, la verdad es que creo que son dos partes muy diferenciadas. La primera parte llevamos el plan de partido a la perfección, creo que estuvimos muy bien, estuvimos cómodos. No recuerdo ningún balón que tocara Miguel, mi portero, por algún acercamiento de la Arandina, pero en la segunda parte pues bueno, hemos estado un poquito más largos, creo que se ha roto un poco el equipo y el primer gol es un calco del gol de la semana pasada, una falta de comunicación entre mis dos centrales que bueno, le ganan la espalda y Julio define a la perfección y nada, el segundo gol viene de un saque de córner que la toca un defensa y se mete para adentro. Y nada, no nos queda otra que levantarnos, seguir trabajando, porque bueno, este escudo que llevamos en el pecho no entiende de otra que no sea levantarnos y estoy seguro que lo vamos a hacer. La valoración del técnico del Villaralbo, que se encuentra en posiciones de peligro, ahora mismo en puestos de descenso, y por su parte, Pablo Gil, que además conoce muy bien esa casa, después de haber sido entrenador del Villaralbo en el pasado, valoraba de esta manera un encuentro que se quedaba con los 3 puntos muy importantes para el conjunto blanquiazul. Sí, al final sabíamos que era un partido fundamental para nosotros porque consideramos que el Villaralbo era uno de los rivales directos que tenemos en Liga y bueno, muy contento por el resultado, aunque seguimos teniendo que mejorar muchas cosas, pero quedar la portería a 0 es algo muy importante porque veníamos de encajar en varios partidos seguidos. Bueno, pues valoración en positivo con la portería 0, como decía Pablo Gil, que también desarrolló un partido en el que el equipo demostró más en la segunda parte, Insulsa la primera, y después de la lesión de Bellamy, la entrada de Nian, el equipo que en defensa se entonó y sobre todo generó mucho más fútbol, algo que repasaba también el propio técnico vallisoletano. Sí, la entrada de Nian, la verdad que me alegro mucho porque ha vuelto a recuperar sensaciones, ha vuelto a estar a su nivel. Y el equipo, lo que te digo, hemos jugado en campo contrario en la segunda parte, que era lo que queríamos. Hemos generado bastante por fuera, sobre todo Mariano, que está muy bien en la segunda parte, con Julio y entre centrales apareciendo, y sobre todo con Sandro en ese último tercio de campo. Entonces, muy contento con la victoria, con la portería a 0 y sobre todo felicitar a los chicos por el trabajo. Todo felicitaciones después de esa victoria importante frente al que ahora mismo podríamos considerar un rival directo, el Villaralbo en posiciones de descenso, la Arandina que se aleja con esos 10 puntos de esas posiciones y ahora toca prepararse para otro de esos retos. Segunda visita de la temporada a Palencia, la primera en el debut frente al Palencia Club de Fútbol no fue nada positiva con el equipo recién armado, 4-0. Vamos a ver frente al líder, frente al Cristo Atlético, de lo que es capaz la Arandina, algo que repasaba también en sala de prensa el técnico vallisoletano. Sí, al final te metes ya con 10 puntos, de venir donde venimos, tener 10 puntos ahora es muy positivo y creo que bueno, pues afrontamos ahora el partido del Cristo Atlético ante el líder de la categoría,
que va a ser muy complicado, pero bueno, esto nos da alas para ir a competir y, como les digo a los chicos, les he felicitado y bueno, al final ahora planteamos el partido del Cristo sin nada que perder y mucho que ganar. Y es que prácticamente en ese desarrollo, o por lo menos en el porvenir de la competición y en lo que de momento está siendo este grupo octavo de la tercera federación para los blanquiazules, no queda otra que ir a Palencia sin nada que perder. El equipo que se sigue formando y, como decíamos anteriormente, hoy ha anunciado la llegada de un nuevo jugador formado en las categorías inferiores del Valencia. Pasó por el Mestalla, ya saben, el filial del conjunto valencianista, y veremos, viene y procede del Racing de Madrid, dentro de ese grupo de equipos que tiene el propio Racing City Group. Ya saben, quienes ahora están en la dirección del conjunto blanquiazul, y veremos qué es lo que acaba sucediendo. Había posibilidades de que hubiese llegado para debutar en esta jornada, no ha sido así, así que veremos si es posible que esté en la nueva balastera frente al Cristo Atlético. Al margen de la actualidad de la Arandina, ya saben, también la del River, importante, ese proyecto que nacía esta temporada. Se recuperaba el equipo senior del Aranda River, que, pues a excepción de aquel traspiés 2-1 frente al Polideportivo Salas, como repasaban los compañeros de Duero Deporte, esta jornada de nuevo goleada. Si la pasada era el conjunto de Medina de Pomar, el Alcázar, el que sufría pues el potencial de los ribereños, de los de las tierras del Duero, el conjunto de José Félix Bogarde, que se imponía 2-5, en este caso al San Cristóbal, en el campo municipal, el José Manuel Sedano, en la capital burgalesa, con 4 goles, nada más y nada menos que de Héctor. 3 hat-trick en la primera parte para ese 1-3 al descanso, 2-5 al final, los de Bogarde, que con 4 goles de Héctor, Pichichi de la competición con 10 tantos en estas primeras 5 jornadas, pues sin lugar a dudas es uno de los jugadores más rentables y uno de los más destacados. Vemos también la tabla de enfrentamientos, los resultados que nos dejó este fin de semana en la quinta jornada de la Liga Provincial, la victoria 2-5 del River, el Casco Viejo, que ganaba en casa 3-2 al filial del Burgos Internacional, el Polideportivo Salas, que se desquitaba 7-1 del Montija en casa en el Rojo Pacheta. Además, el Alcázar, que vencía 4-1 al Vadillos, 0-2 ganaba de manera foránea el Grogues Amonal a la Juventud del Circulense Derbi Burgales. Descansaba el San Pedro, y con estos resultados, esta es la clasificación, o así queda la clasificación, liderada con 15 puntos de 15 posibles por el Polideportivo Salas. 12 es los que tiene en su haber el River, después de haber perdido en ese partido directo frente al Polideportivo Salas. Va a ser importantísimo también, hasta que llegue esa segunda vuelta, el encuentro que se dispute aquí en las tierras del Duero entre el River y el Polideportivo Salas, que son los que están llamados quizás a dominar esta liga provincial. Después el Juventud del Círculo con 9, San Pedro con 8 siguen en la clasificación, y también hay que hablar del Raudense aquí en las tierras del Duero, porque perdía en esta ocasión 4-0, lo veíamos anteriormente. 4 puntos tiene en la clasificación, es décimo el conjunto de Javi Soto, que ve como también el Burgos IFA con tan solo 1 es el que cierra esa clasificación. Repasada la actualidad también del River, estamos en semana, no solo lo comentábamos al principio, de unos octavos de final de un Mundial Sub-17 con una de las nuestras en ciernes, sino que ya desde mañana tenemos la Copa del Rey. Se estrena el Torneo del Caos, se estrena esa gran fiesta del fútbol, y la Copa del Rey, que, como repasaban los compañeros de Duero Deporte, pues va a volver a tener protagonismo para los arandinos. Vemos imagen de Óscar de Frutos, jugador del Numancia, que creo que es la tercera oportunidad en la que con los rojillos, con los encarnados, con los sorianos, con los numantinistas va a participar en la Copa del Rey. Después tenemos al Atlético Tordesillas con hasta 4 integrantes. Ahí vemos la imagen de Pesca, que nos va a acompañar en los próximos minutos en este tiempo de Deporte Aranda, analizando la historia del hombre que más participaciones en Copa del Rey tiene de las tierras del Duero, con Alex Izquierdo, con Lovera, con Lucía. Y también tenemos a Alfredo Sualdea, que se mide también mañana en el Francisco de la Era, con la Unión Deportiva Extremadura, a Las Palmas. Ese quizás también sea, junto con el Tordesillas Burgos, los dos partidos más interesantes para nosotros, para nuestros intereses, pero sobre todo de entidad, porque se miden a dos equipos del fútbol profesional de la segunda división.
Mensajes que nos han dejado también algunos de sus protagonistas, los que lo van a ser mañana, y vemos también esa tabla de enfrentamientos en la Copa del Rey, al margen de ese Atlético Tordesillas Burgos que se va para las 7 de la tarde, del que vamos a hablar ahora también con uno de sus protagonistas. El encuentro que también se va a disputar en el Francisco de la Era, en el encuentro que vemos ahí a continuación, se va a jugar a las 8, a las 9 de la noche, es Extremadura-Las Palmas, donde va a estar Alfredo Sualdea, que nos mandaba este mensaje de cómo afronta el equipo extremeño el partido frente a Las Palmas. Afrontamos el partido de Las Palmas pues con mucha ilusión, con ganas de dar la sorpresa ante nuestra afición, que siempre está ahí cuando más lo necesitamos. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, que lo van a poner muy difícil, pero creo que con la ilusión que tenemos y las ganas que le vamos a sacar al partido, estoy seguro que vamos a dar mucha guerra y lo van a pasar muy mal. Y por qué no, como dicen siempre en el fútbol, ¿no?, que todo es posible, pues vamos a intentar que así sea y podamos ganar y así poder brindar a la afición un partido histórico, que sería jugar con un Primera División en el Francisco de la Era, que creo que es lo que todo el mundo quiere, y por qué no, vamos a intentarlo. Protagonista, el propio Alfredo Sualdea en esta Unión Deportiva Extremadura. 2 goles en las primeras jornadas, sigue siendo también otro de los referentes después de ese gran año que tenía la pasada temporada con el Utebo, y un hombre de copa, porque jugó y eliminó con el Cristo Atlético. Recordarán todos ustedes en la Nueva Balastera al Real Club Deportivo Español con gol de Frodo, después la participación de Frodo con la Arandina en esos 3 partidos frente al Real Murcia, al Cádiz y al Real Madrid, algo de lo que vamos a hablar también en los próximos minutos con un compañero suyo en aquella plantilla, con Pesca, y bueno, pues un hombre que vuelve a tener la oportunidad de la Copa. Y al margen también tenemos partido que se nos va para el próximo miércoles, lo vemos en esa tabla de enfrentamientos del Club Deportivo Numancia. Los numantinos que el miércoles a las 8 de la tarde se miden al Arenas Club, al Arenas de Guecho, el equipo de la Primera Federación, así que vamos a ver qué es lo que sucede para un Óscar de Frutos, que nos mandaba también un mensaje un poco valorando lo que va a ser este partido de Copa. Este miércoles jugamos la Copa del Rey contra el Arenas de Guecho, un rival bastante complicado ya que es de una categoría superior, pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas de que llegue el partido, que lo podamos ganar y así pasar de eliminatoria para dar una alegría a nuestra afición. Sabemos que la Copa encima es una competición que aquí en Soria gusta mucho y ojalá que le podamos dar esa alegría. Pues otro de los arandinos, Óscar de Frutos con el Numancia, que va a ser parte de esa gran fiesta de la Copa que comienza ya mañana, martes, miércoles, con esos enfrentamientos. Para mañana martes 2, desde las 7 de la tarde, el conjunto de Pesca, quien nos va a acompañar en los próximos minutos, se mide al Burgos, a las 9 de la noche Extremadura a Las Palmas, y para el miércoles ese Numancia Arenas. Hacemos un breve alto en el camino y damos tiempo y paso para que nos acompañe nuestro próximo invitado en este tiempo de Deporte Aranda. Y es semana de Copa del Rey y esa es una imagen del Juan Carlos Higuero y un golazo el que metía nuestro próximo invitado, Jorge González Pesca, porque la Copa del Rey, como ya decíamos hace unas pocas semanas, va a tener protagonismo para nuevamente el fútbol arandino con el proyecto del Tordesillas, donde está Jorge González Pesca, junto con Alex Izquierdo, con Lovera, con Lucía, también con el Numancia de Óscar de Frutos y el Extremadura de Alfredo Sualdea de Frodo. Pero, pues eso, como hay mucho orgullo y también nuestro fútbol, el balompié de las Tierras del Duero, tiene tanta calidad, hoy hemos decidido hacer en la previa de un partido histórico para el Atlético Tordesillas o contar aquí en la presencia con Jorge González Pesca. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. No es la primera vez y esperemos que no sea la última de verte por aquí. Eso significa que a ti te va muy bien y que evidentemente a nuestro fútbol también. Hombre, esperemos que mañana podamos vivir una noche muy bonita en las Salinas, de poder ganar a
un equipo de segunda como es el Burgos y bueno, que podamos volver a repetir otra entrevista aquí y que sea porque nos pueda tocar un equipo de primera división y pueda seguir haciendo historia del Tordesillas. Será partido exigente, bonito para el Tordesillas. Todo el resto del buen hacer del conjunto vallisoletano en los últimos años se queda aparcado porque evidentemente yo creo que es el partido más importante de la historia del club, que ha ido teniendo también ese crecimiento, ¿no? Como lo hizo la Aranina en su día. Ahí vemos algunas de las camisetas, de todas ellas vamos a hablar, porque esto es un poco el rédito de Jorge González Pesca a través de sus años como futbolista. Quizás, y como decíamos antes de entrar a plató, el jugador arandino con más historia en la Copa, yo creo. Yo creo que sí, no sé si a lo mejor Óscar de Frutos o Frodo pueden tener mayor trayectoria en los equipos que han estado, porque por ejemplo Frodo pues, tuvo esa campaña histórica que hicieron en el Cristo Atlético. Después con la Arandina. Y luego con la Arandina, eso es. Entonces, pues bueno, pero sí, diferenciando equipos yo creo que puede ser que sí que pueda ser el que más participaciones haya tenido, pero bueno, para eso está la historia, para seguir ampliándola y eso que lo podamos seguir viendo. Así que dure muchos años. Sin lugar a dudas. Vemos también una imagen, una noticia, como decíamos anteriormente, que publicaban los compañeros de Duelo Deporte, donde, bueno, pues eso, la Copa del Rey vuelve a cruzarse en las vidas de arandinos. Vemos esa imagen de Óscar de Frutos, que yo creo que va a ser la tercera o cuarta participación, tercera, con la camiseta del Numancia en esta Copa del Rey. Después os vamos a tener a vosotros, a ti, a Alex, a Lovera, a Lucía, también implicados con esa camiseta rojiblanca del Tordesillas, que por cierto luego veremos esa elástica para la jornada de mañana. Bueno, ahí la tenemos. Bonita, ¿no? Un poquito decías como la del Atlético de Madrid. Sí, me recuerda un poco a la camiseta que llevaba el Kun Agüero con la publicidad de una marca de coches. Y bueno, yo creo que el Atlético Tordesillas es un club que se emplea mucho en el equipo y sobre todo el pueblo. Se vuelca mucho con el equipo y bueno, ya vemos que han sacado una camiseta conmemorativa para la Copa del Rey. Además esto se lleva mucho ahora. Sí, se lleva mucho porque bueno, eso luego a la hora de vender las camisetas, pues eso puede ayudar todavía más al club que siga creciendo como lo está haciendo y yo creo que no solamente es esta la camiseta que van a sacar, creo que en Navidades creo que con algún patrocinador también sacan camisetas conmemorativas y bueno, yo eso creo que es lo bonito de este club, que evoluciona año a año, que ya lo estamos viendo, que años anteriores ha jugado siempre playoff. Bueno, pues la Copa del Rey va a ser una noche histórica más. Nos recuerda un poco quizás la situación actual del Tordesillas a esa época, ¿no? En la que también evolucionó tanto la Arandina aquí. Nosotros que somos de Aranda y lo conocemos, ¿no? Sí, está claro. Nosotros hemos tenido una época dorada, por así decirlo, en la Arandina, en la que pues bueno, hemos conseguido esa hazaña de ganar la Liga, que no había hecho nadie en Castilla y León, invictos. Luego, bueno, pues colarnos en esa Copa del Rey, que ahora podemos disfrutar los equipos que quedamos campeones y bueno, pues pasito a pasito pues fuimos logrando pasar de rondas y hasta llegar a un partido como el de Madrid o como el del Cádiz, que yo creo que para Aranda, para el pueblo, sobre todo para la cantera y para los niños, le da motivación para que crean en sí mismos, crean en que pueden llegar a lograr eso y bueno, pues qué bonito es que lo puedan hacer gracias a gente de Aranda, pues como Zazu, Átomo, Frodo, Alex, que bueno, fue el director de orquesta, entonces pues es muy bonito eso. Tú que tienes cierta vinculación con Tordesillas por otras circunstancias, pero que evidentemente también este año estás viajando mucho más para entrenar en los partidos, ¿cómo detectas un poco en los últimos días también el pálpito de la localidad? Pues la gente, el otro día me lo comentaron cuando vinieron del partido contra la Virgen del Camino, se quedaron a dormir porque entrenábamos al día siguiente y bueno, pues salieron a cenar y joder, me decía Lucía, dice, la gente está, o sea, igual que en Aranda o más. Lucía, para quien no lo sepa, perdón por sí, contextualizar, es la fisio del equipo. Claro, me decía eso, dice, es que si en Aranda era una locura cómo estaba la gente, es que aquí es
de más. O sea, la gente está muy volcada con el equipo, ya se verá mañana. Ha puesto gradas supletorias en el campo para que pueda acudir el máximo de gente posible. Pasaba un poco, ¿no? De esto de lo que hablábamos de esas similitudes con la etapa de la Arandina, cuando se montaron todas aquellas gradas y demás, también ha pasado un poquito lo mismo en las Salinas. Si no cumplía en principio todos los condicionantes, ahora sí, finalmente se juega en casa, es importante. Sí, eso es importante no solamente para el pueblo como es Tordesillas, sino para el club. El club, si se tiene que desplazar a otro estadio, pues eso es un gasto que puedes solventar sin tener que moverte. Entonces, pues bueno, yo creo que le va a dar un impulso económicamente al club muy importante y que, bueno, pues haciendo las cosas bien hará que el club siga creciendo. ¿Cuántas entradas te ha pedido ya la gente de tu entorno? Bueno, pues a ver, al estar como estoy, ahora mismo estoy lesionado, pues bueno, he cedido las entradas, pero sí que es verdad que me habían dicho amigos de ir al partido porque, bueno, les gusta ver esos partidos, les gusta ir a verme y, bueno, pues es bonito también que tengas esa sensación de, joder, te están pidiendo entradas porque vas a jugar contra un equipo de segunda división o un equipo de primera división. Es bonito, entonces pues alguna que otra que me han pedido. Vemos aquí algunas de las camisetas, tanto en la zona que tenemos a Pesca, también aquí algunas de Guijuelo, del Rayo, del propio Burgos, del Real Valladolid, de la propia Arandina, del Cádiz y del Real Madrid, porque claro, tu trayectoria ya es dilatada, Jorge. Incluso nos faltaría una camiseta de la Copa del equipo en el que estuviste jugando en Austria, creo, ¿no? Porque también jugaste la Copa de Austria, pero bueno, recuerdos muchos, ¿no? Y yo no sé si podemos ver algunas de las imágenes de la etapa, yo creo que más gloriosa de Pesca con la Arandina, o en este caso en la Copa del Rey. Las declaraciones tras el partido del Cádiz, que yo creo que es donde ya, pues, bueno, vemos también imágenes ahí de ese partido. Día que para que no lo recuerde y para el recuerdo de muchos también, bueno, ahí tenemos ese bonito gesto que luego nos explicarás. Pero bueno, fue el día del diluvio, de la polémica o no de si se iba a jugar o no, que al final se jugó el encuentro y que bueno, pues la Arandina conseguía eliminar a un Primera División, algo histórico. Sí, es algo histórico. Sí que es verdad que el terreno de juego yo creo que jugó en nuestro favor. Yo creo que eso nos vino muy bien y yo sí que es verdad que les dije a mis compañeros, digo, este es el día, esta gente está acostumbrada a jugar en tapetes, claro. Lo de bajarse al barro les va a costar mucho y yo creo que si estamos bien y estamos concentrados y hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de ganar el partido y sobre todo de pasar y que tengamos una recompensa mayor. O sea que merece la pena el esfuerzo y merece la pena el trabajar duro para poder conseguir una recompensa mayor. Vamos a escuchar las declaraciones que hacías al término del partido, porque además es que Jorge, esa es la celebración del segundo gol, del 2-1, y esto es lo que, yo no sé si te acuerdas tú, pero esto es lo que comentabas al término del partido. Bueno, yo creo que hoy es un día histórico sobre todo para Aranda, para el club, para nosotros. Bueno, el marcador pone que el gol le he marcado yo, pero yo creo que ha sido gracias al empuje de todos los compañeros, la afición. Yo creo que nunca he visto así el campo en mi vida, ni en los mejores playoffs que ha habido aquí, ni en ningún otro acontecimiento. Pero bueno, hoy esto es histórico. Había que tirar de corazón, ¿no?, en los últimos instantes para salvaguardar ese botín tan preciado con el gol que marcabas el 2-1 en el minuto 63, ¿no? Sí, yo creo que ahí teníamos que darlo todo y bueno, así ha sido. Yo creo que también es verdad que el campo se ha puesto a nuestro favor, la lluvia les ha perjudicado mucho a ellos, eso se ha podido ver y bueno, nosotros teníamos que amarrarnos aquí en este que es nuestro campo y así ha sido. ¿Lo recuerdas? Como que fuese ayer casi, bueno, 2 años va. Sí, han pasado 2 años, pero bueno, todavía al tener guardados los vídeos que se hicieron en YouTube y demás, pues de vez en cuando digo, joder, voy a verlo y se te queda, o sea, tienes esa emoción, tienes esa nostalgia de decir, joder, lo que hemos vivido y bueno, en lo que se ha convertido, por desgracia. Pero bueno, es muy bonito y es lo que comento en el vídeo. O sea, el gol
pone que lo marqué yo, pero es verdad que el trabajo, Haji también marcó el primer gol. Eso es. Además prontito, eso fue clave. Yo creo que la clave fue esa, que pudimos marcar nosotros pronto, que ya ellos se pusieran más nerviosos y nosotros coger alas para poder pasar. Luego llegaría el partido del Real Madrid, unas camisetas que vemos también ahí junto a Jorge González Pesca. Llegaría ese partido que evidentemente es el más importante para la historia por la repercusión del rival, pero quizás el del Cádiz, por ser un partido competitivo, eliminando en Primera División, quizás haya sido en ese aspecto competitivo el más importante, ¿no? Sí, a ver... Porque contra el Madrid es verdad que estuvisteis 53 minutos haciendo soñar a todo el mundo, a excepción de ese maldito penalti, pero... ostras... Hombre, yo creo que echando la vista atrás, si te dicen que vas a eliminar un Primera División, dices... Bueno, no solamente un Primera División, sino un equipo de primera red que también tuvimos al Murcia. Sí. Nosotros, vamos, ni nos lo pensábamos en ningún momento ni nada por el estilo. Sí que es verdad que yo creo que mucha de la culpa tiene el trabajo que han estado haciendo desde el cuerpo técnico y la grada, y gracias a eso tuvimos el empuje de ir hacia adelante. Sí que es verdad que al ser una competición, jugar un equipo de superior categoría, pues eso al jugador, no solamente al equipo, al jugador ya le extramotiva, sale más motivado, y el equipo que viene de superior categoría dice: estoy jugando contra un tercera o contra un segunda ref que le tengo que ganar fijo. Entonces, esa relajación puede pasar factura y es lo que pudo pasar en esos dos partidos. Entonces, pues bueno, el Madrid, pues ¿le estuvimos contra las cuerdas? Sí, sí. Puede ser, pero yo creo que, a ver... el empuje estaba claro, ¿no? Eso es. Bueno, le ha pasado al cacereño, creo que en las 4 últimas ediciones 5, 2 veces, 2 eliminatorias que le tocó al conjunto cacereño, bueno, en alguna le puso mayores complicaciones, así que a veces suena la flauta. Sí, creo que en la última, creo que... De hecho, a ver, sí que es verdad que me recuerdo casi todos los partidos del Madrid. Sí que es verdad que iban 0-0 y al final del todo marcó Rodrigo, que bueno, pues... Tienes memoria futbolística, ¿eh? No solo para tu propia trayectoria. Me parezco un poco a Casillas en esos sentidos, pero sí, recuerdo mucho, sobre todo partidos que he jugado yo. Sí que es verdad que me acuerdo de muchos resultados y de cómo ha trascendido el encuentro. Bueno, vamos a seguir repasando esto, pero a colación de eso, de la memoria de Jorge González Pesca, yo creo que vamos a jugar un poco a esto del trivial, porque si es verdad que Jorge, junto con Óscar de Frutos, con el Numancia, y el propio Alfredo Sualdea son los, digamos, actuales protagonistas de esta Copa del Rey. A mí se me ocurre decirte, ¿algún jugador más que recuerdes que haya jugado Copa, no cuando tú estuviste en la Arandina? Yo sí que me acuerdo de alguno, Arandino, y yo creo que también te acordarás tú. Además está en activo en un proyecto de aquí, de nuestra localidad. Sí, yo creo que Zazu jugó Copa del Rey. El equipo no lo sé. Fue una previa que se jugó en Asturias hace unos cuantos años. No sabría decirte, pero igual luego, si me dices Asturias... contra el Reus. Bueno, sí. Y contra el Reus se jugó aquí en Aranda. Me acuerdo que creo que se perdió 2-0. Faraónico, sí. Que se perdió 2-0 además. 2-0 o 4, no lo recuerdo. El resultado no lo recuerdo, pero ese Reus era... Sí, era un proyecto que subió de categoría, subió a segunda división y después desapareció. De hecho, se jugó aquí en el Montecillo. Eso es. Cuando se llamaba Montecillo. Que se llamara siempre Montecillo en el corazón, ¿no? Bueno, sí, pero ahora tiene también el nombre de un gran deportista arandino que es muy buena persona y ha conseguido muchas cosas para Aranda y sigue consiguiendo con lo que... Con el Running Festival y con la imagen. Y bueno. Pero no solo eso, sino ya sientes orgullo que veas un campeonato mundial de atletismo, unos Juegos Olímpicos de atletismo y veas que está narrando alguien de Aranda. Eso es lo mismo. Hemos tenido también ahora el caso de Celia, que bueno, pues ahora no está profesionalmente en activo, pero también hemos tenido ese caso de ella. Al margen, por no irnos a otros derroteros, que habría mucho evidentemente que contar. Alfredo jugó con la Arandina, pero también jugó con otro equipo, eliminando al Español. Eso es, con el Cristo Atlético jugó Alfredo y
eliminó al Español y luego creo que les tocó Leibar, puede ser... no recuerdo, pero es que además contra el Español marcó gol. Sí, marcó gol de cabeza, además me acuerdo que quedaron 2-1, puede ser, o 3-1 y sí, además le estuve viendo ese partido y bueno, pues eso es que son alegrías que te llevas que dices, joder, a ver si me puede pasar esto a mí, justo al año siguiente va y nos sucede. Entonces, pues bueno, es algo muy bonito. Y Óscar, por hablar de los tres que vais a tener protagonismo, junto con Alex, Lucía y Lovera, pero sois vosotros jugadores, aunque tú estés lesionado. Tercera participación en Copa del Rey. Numancia, bueno, que siempre está ahí, ¿no? Fue un poco el que hizo soñar a todo el mundo del fútbol modesto con aquella eliminatoria en los años 90 con el Fútbol Club Barcelona. Sí, eso es. Si el Numancia ha logrado eliminar al Barça y creo que se metió en unas semifinales de Copa del Rey o no sé si en una final, no, creo que en unas semifinales, pues yo creo que eso no solamente a equipos como la Arandina tal, sino a muchos equipos modestos de la categoría de tercera, de regional, que también pueden competir ahora, yo creo que les hace soñar y les hace ver que en un partido a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. O sea, esto es lo bonito de este formato también. Sí, es lo bonito. Sí que es verdad que ahora se queda un poco desangelado con la idea que han tenido ahora de hacerlo geográficamente, porque bueno, ahora ya no te puede tocar un Cádiz o un Valencia o un Villarreal, que son equipos que a lo mejor te mueven más afición o tal, pero bueno, lo han decidido así, me imagino que será para bien. De todas estas camisetas que estamos viendo aquí tenemos la del Guijuelo, la vistió Jorge González Pesca para medirse a este otro equipo que es el Rayo, así que nos ha traído, muchísimas gracias Pesca, sus camisetas y las de sus rivales. Esta la conoce muy bien porque va a ser el rival de mañana, pero es que además esta la vestiste tú. Esa es la del Burgos Club de Fútbol. Sí, esos fueron... A ver, sí que es verdad que empecé en la Arandina, pero bueno, el salto un poco de calidad empecé a darlo en el Burgos, cuando me fui en cadetes y bueno, gracias a eso pues he logrado llegar a Valladolid, Villarreal y bueno, pues es una bonita etapa que sí que es verdad que fueron 2 años, pero 2 años de formativos que me hicieron crecer, me hicieron ser mejor jugador, mejor persona y yo creo que también le tengo agradecido al Burgos que el que tuve la oportunidad de vestir su camiseta. Y luego tienes ahí contigo la del Real Valladolid, jugasteis en Copa del Rey con el Betis. Sí, contra el Betis. La de la Arandina Cádiz Real Madrid, evidentemente. Pero ¿tu debut en Copa fue con el propio Real Valladolid? ¿O? No, mi debut en Copa fue con... Bueno, sí, fue con el Valladolid contra el Betis, que se jugaba antes a doble partido. En casa ganamos 1-0 y allí perdimos 3-0. Sí que es verdad que es uno de los campos que más ilusión me hizo ir y el que más piel de gallina me hizo tener porque, bueno, parecía que el estadio estaba vacío y había, no sé si 30.000 personas viendo creo que eran unos 32avos de Copa. Sí, pero es la Copa, al final a la gente le gusta. Dices, joder, esto es alucinante, escuchas el himno, cantando todo el mundo, pues se te pone la piel de gallina y bueno, pues tuve la oportunidad de estar allí viviéndolo y poder contarlo ahora. Ese fue el debut con el Real Valladolid, ya creo que sería... No, luego es Majadahonda, que jugó con ellos en Mensajero, que es un equipo de La Palma. Guijuelo, Arandina y ahora Tordesillas. 4 equipos. Bueno, 5 equipos, eso es. Recuerdos todavía te quedarán muchos, esperemos, sí, ¿no? Sí, esperemos. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás lesionado? No lo sabíamos y queríamos, evidentemente, repasar contigo un partido especial, pero bueno, va a seguir siéndolo. Va a seguir siendo un partido especial porque, bueno, además es contra el Burgos. Tengo algún que otro compañero que estuve con en el Villarreal. Lovera ha visto la camiseta del Burgos también. Lovera también. Alex se ha medido muchas veces al Burgos entre los primeros equipos, o sea que bueno, ahí yo creo que es un partido. Pique, Sí, es un partido, es un derbi, por así decirlo, como si fuese Arandina-Burgos, que antaños eran partidos muy especiales, sobre todo aquí jugarlo en Aranda. Entonces, bueno, pues será un partido muy bonito. Yo me lo voy a perder, pero no me lo voy a perder. Hay que estar con los compañeros, hay que apoyar. Yo creo que un jugador cuando está lesionado tiene que aportar lo que puede o más
a sus compañeros, animarles, estar con ellos y sobre todo si hay algún bajonazo, intentar animarle para ir hacia arriba. Y no sé si supongo podemos ver esas imágenes que se vivían en el Juan Carlos Higuero cuando llegaba al Madrid, intentar optar a esto, ¿no? A que vuelva a tener lugar bueno, imágenes como esas, ¿no? Las de aquella noche de Reyes. Bendita noche de Reyes, o sea que muy bien. Yo creo que podríamos volver a vivirlas. Yo creo que ahí lo estamos viendo que es que yo no he visto así un campo, bueno, parecía un estadio increíble. Con fondos en la vida. No, es que yo creo que eso, bueno, ojalá se pueda volver a vivir. Ahí pensamos, ¿no? Que teníamos un estadio de fútbol. Sí, sí, o sea, justo me acuerdo que jugamos el 6, luego jugamos entre semana contra el Zamora, sí, y veías que seguían las gradas puestas, porque bueno, no daba tiempo a terminar de quitarlas, y tengo la misma foto de golpeando desde ese fondo con el Zamora y con el Madrid y dices... Repleto y vacío. Sí, sí. Y dices, joder, qué diferencia y qué pena. Bueno, lo podéis... no sé luego en la siguiente ronda el sorteo cómo sería, lo acabas de comentar tu tema geográfico, pero bueno, si elimináis al Burgos, ¿por qué no? Hay que pensarlo así. Va a haber muchas sorpresas, como siempre en la Copa. Sí. Bueno, podría tocar luego un equipo de entidad superior, cercano, podría ser el propio Valladolid, quién sabe, ¿no? Derbi ahí vallisoletano. Bueno, no sé si no estaría mal, no estaría mal. Sí. Sí que es verdad que creo que el Valladolid también estaba dentro de los equipos que nos podía tocar. Creo que había Depor, Sporting, Oviedo. Bueno, Oviedo no porque era de primera, pero estaba Mirandés, Burgos, Valladolid, pues bueno, Racing también estaba. Eran equipos que bueno, pues también gusta jugar contra ellos. Racing tiene una afición increíble, yo creo que se iban a desplazar sí o sí. Valladolid casi están hermanados, Tordesillas y Valladolid, entonces mucha gente de Tordesillas es abonada al Pucela y viceversa. Entonces yo creo que sería también algo bonito de ver en las Salinas, pero yo creo que ya, siendo un equipo de primera, yo creo que a lo mejor igual se puede desplazar el estadio, claro, y se puede desplazar el partido. Bueno, vamos a ver, porque esta es la primera eliminatoria, estamos en octubre, después vendría el sorteo y creo que la siguiente eliminatoria sería para finales de noviembre, como fue el caso primero del Real Murcia, después finales de noviembre os tocó el Cádiz por hacer aquella memoria de la Arandina y después en enero el Real Media, así que bueno, en estos próximos tiempos igual te tenemos aquí dentro de un mes para hablar del rival del Tordesillas, o traemos también a Alex, a Lovera. Ojalá, yo creo que sería algo bonito, sería... que estamos hablando de ostras. Estamos abonados a la Copa, yo creo. Entonces, pues bueno, que si es así, pues que sería bastante... Esto es como lo del equipo A. Si quieren contratarlos, es decir, si vosotros, Alex, Lovera, tú, habéis conseguido hacer lo que hicisteis con la Arandina, lo volvéis a hacer con el Tordesillas, algún equipo que nos esté viendo, que les contrate para la próxima temporada, porque eso es, luego garantía de éxito, ¿no? Luego dejamos el teléfono, los currículums que tenemos, la trayectoria... y ya está. Oye, ¿qué piensas que puede hacer Alfredo, que se va para mí también la noche de mañana? Juegan en la era mítico Unión Deportiva Extremadura frente a Las Palmas y ya para el miércoles sería el partido de Óscar con el Numancia frente al Guecho. ¿Qué crees que puede suceder en esos partidos? Pues sobre todo con Frodo, yo creo que pues, es un partido, ahora mismo el Extremadura tiene un buen proyecto, tiene un gran equipo, les estoy siguiendo. Sí que es verdad que bueno, el partido este pasado creo que perdieron 1-0, pero llevan una racha muy positiva y en su campo pues, pueden dar una sorpresa a Las Palmas. Puede pasar como nosotros contra el Cádiz, que se relajen, equipo de inferior categoría y sobre todo la afición. Vas a un campo hostil donde la gente va a apretar, va a sacar el cuchillo y va a ir a por Las Palmas, todo. Entonces, pues bueno, yo creo que tiene muchas posibilidades de pasar y el partido de Óscar con el Numancia. Misma categoría. Es misma categoría. Bueno, sí que es creo que el Guecho está en primera federación. No, el Guecho está en primera federación. Pero, a ver, Guecho... Más asequible. Sí, no hay tanta diferencia entre rivales. Eso es. Es más asequible el partido, pero yo he visto, ahora que tenemos una plataforma que echa partidos de primera ref, lo he visto al Guecho, tiene muy buen equipo, les vi jugando contra unionistas y son duros, entonces bueno, puede estar un poco más peleado.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Esperemos que... Tenemos 3 balas. Ojalá sea un hat-trick de Arandinos en la siguiente ronda. En la siguiente ronda. Evidentemente por eso brindamos. Yo esperando que no sea la última vez que podamos tener aquí a Jorge González Pesca. Bueno, esta es tu casa ya. La temporada pasada te tuvimos por aquí. No te metemos en nómina, pero bueno, el año que viene también si queréis, te podemos traer por aquí, pero... Que bendita copa, ¿no? Que siempre nos ha dado últimamente muchas alegrías y que nos hace también vivir y estar muy orgullosos de los deportistas y de los futbolistas que ha dado nuestra tierra, que bueno, pues una Copa del Rey es una Copa del Rey. Muchísimos años no hemos estado vinculados a ella y afortunadamente pues con esa buena generación de futbolistas, teniendo a Frodo, a Óscar, teniéndote a ti, bueno, estamos disfrutando y siguiendo disfrutando de la Copa y esperemos que sea así. Así que toda la suerte del mundo para el partido de mañana frente al Burgos y a ver qué es lo que acaba sucediendo. Bueno, pues yo espero que en un mes nos podamos ver. Bueno, no solo a mí, sino que pueda venir también Alex, pueda venir Lovera, que también son los artífices de todo esto. Entonces, pues bueno, que podamos estar aquí los 3 o ellos 2, que también tienen su importancia y dura importancia porque tienen que... Sí. Pues un papel duro el tener que dejar a jugadores sin jugar un partido tan bonito y que quién sabe cuándo lo van a poder volver a jugar. Así que bueno, ellos que puedan disfrutar también de esto y que pasemos de ronda. No es noche de Champions, sí es noche de Copa y evidentemente pues queríamos repasarlo porque el fútbol arandino está muy bien en la Copa del Rey. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en este tiempo de Deporte Aranda para seguir repasando más cuestiones en el ámbito deportivo. Grande, sin lugar a dudas, lo que nos pueda ofrecer esa Copa del Rey, como veíamos hace tan solo unos instantes antes de la publicidad con uno de sus protagonistas. Está lesionado, pero va a apoyar, sin lugar a dudas. Bueno, pues página polideportiva, porque no solo de balonmano y de fútbol hay que hablar en los resúmenes de este tiempo de Deporte Aranda, porque ya saben que la polideportividad es amplia. Y vemos esa tabla de los eventos del fin de semana con el rugby, el hockey, balonmano, baloncesto, también fútbol femenino y más cuestiones, atletismo, que vamos a repasar en los próximos minutos. Con esa división de honor B, en la que de momento no conoce el triunfo, pero sí la puntuación, porque tiene un punto para evitar ser el colista de la competición. 0,68, perdían frente a Guecho, uno de los equipos armados para disputar la fase de ascenso, los Celeste Vino, que sabían de la dificultad y que sin lugar a dudas, pues bueno, como ven en esas imágenes del streaming que además ofrece esta casa, Televisión Aranda, pues ya cerrando el partido, ese 0,68 frente a Guecho, el conjunto de Gonzalo, de Walter, toda la familia del rugby Aranda que no pudo disfrutar de una victoria. Era muy difícil, era complicado, tiene que seguir creciendo el equipo en este arranque, en esta ambiciosa división de Honor B y sin lugar a dudas lo van a hacer para poder conseguir la primera victoria lo antes posible. Próxima jornada, sin parón por el puente de la festividad de Todos los Santos, se van a medir al Gastedi. Al margen del rugby, también otro de los alicientes del fin de semana, no en las tierras del Duero, fue una nueva jornada para el hockey línea Aranda, para los erizorrudos en esa Liga Élite, la segunda temporada en la máxima categoría de los de Jorge Collantes, con derrota, y en esta ocasión en Rubí, en Barcelona, 2-1, el conjunto de los erizorrudos que perdía. Vemos también imágenes de ese partido, en esa jugada cuando pues prácticamente el partido estaba en ese empate, llegaría el gol del triunfo para los catalanes en una jugada en la que supo aprovechar con un lanzamiento fantástico desde esa media distancia el conjunto catalán, ahí lo van a ver, para batir a Guille, al nada más y nada menos que campeón de Europa, ya lo saben, con la selección española este pasado verano. Y la derrota de los erizorrudos, que el próximo fin de semana tampoco paran y además van a hacer cositas diferentes con la celebración de Halloween, del fin de semana de Todos los Santos, también en la pista de Prado Sport, intentando buscar una nueva victoria del campeonato, la que sería la segunda. Al margen del rugby, del hockey también, el fin de semana, lo vemos en esa tabla de enfrentamientos, la tabla de polideportivo, que
nos dejó el partido femenino de la Primera Nacional del Monte Abellón Villa de Aranda, el equipo femenino del conjunto amarillo que jugaba en Los Nogales, en Roa, para imponerse por 2 goles, 29-27. Vemos imágenes también de las redes sociales de los compañeros de Duoro Deporte. Vencían a Soria, en la imagen, ahí está la plantilla antes y después del partido, con sonrisas por conseguir una nueva victoria del conjunto que vestía esa segunda equipación en la jornada de ayer domingo. Balonmano femenino como uno de los argumentos, también el baloncesto, lo hemos comentado durante este arranque, estos primeros programas de esta temporada de Deporte Aranda, va a ser otro de los argumentos, no solo del primer equipo, sino sobre todo del talento del equipo junior, que sumaba su tercera victoria consecutiva de la temporada. 3 jornadas, 3 victorias, 20-70 se imponía el Juventud Aranda al Soria Baloncesto para liderar la clasificación. Hay buena generación ahí en el conjunto morado, blanquimorado, así que veremos qué es lo que acaba sucediendo, pero vamos a ir hablando también y se pasarán por estos estudios los componentes del Juventud Aranda. Y para ir cerrando, por lo menos con imágenes no tan agradables, vemos también el partido del Aranda River, el proyecto femenino que caía 1-5 en esta ocasión frente al Golmayo Camaretas, al conjunto soriano. Las de Laura Sanz que caían de nuevo en casa. Vamos a ver qué es lo que sucede la próxima. Después del parón no pudieron conseguir esa victoria, pero siguen adelante. Pero el fin de semana, más allá también de todos esos encuentros, nos ha dejado atletismo, nos ha dejado pádel con una arandina en una competición internacional y también una de las competiciones de artes marciales, de kickboxing, de otras de esas modalidades de deportes de contacto en Ávila, pero atletismo, con una de las ahora referentes de nuestro deporte. La vemos ahí en esa foto de familia, Ariadna Andrés, de pie, rubia, como muchos ya la conocen, que hacía con la medalla de plata y mejor marca personal el lanzamiento de peso, y con el Playas de Castellón en ese campeonato de España conseguía la medalla de oro, el título. Pero también había representantes del atletismo Aranda con los colores del Image FDR, del Florentino Díaz Reis, del conjunto burgalés, dentro de esos convenios de colaboración, que también sumaron 2 medallas, Aroa, Belén, con la presencia también de, en este caso, otra de las más destacadas en la competición de vallas, así que bueno, también nos dejó buen rédito ese campeonato de España Sub-20 que se celebraba en Vallehermoso, en Madrid. Al margen del atletismo, que nos va a dar también muchos titulares con el cross estas próximas jornadas y otra serie de disciplinas, vemos imágenes de la jugadora de pádel, de Paula Bartolomé, quien se desplazaba hasta Paredes, la localidad portuguesa, para formar parte de esa dupla que estuvo presente en la Promis, del Tour Promis de la Federación Internacional, una competición internacional a la que bueno, brilló luchando por estar en la final, a la que finalmente, valga la redundancia, no consiguió clasificar, pero que demostró el estar a ese nivel importante para estar en una competición internacional, nada más y nada menos que Paula Bartolomé, que ya saben también tiene muchísimo protagonismo en el resto de ligas, no solo de Castilla y León, de nacional, presencia también con la selección de Castilla y León, hace poquito también conseguía esos éxitos, así que el pádel que tiene también un referente femenino en nuestro deporte. Y para ir cerrando este tiempo de deportes, otro de esos deportes que tanto llama la atención, los deportes de contacto. Vemos ahí a los integrantes del Fight Club Aranda, que se hacían con un total de 6 medallas en las diferentes disciplinas de kickboxing, de light boxing y light kick, que consiguieron traerse, como decimos, 4 medallas de oro, 2 de plata. Así que también, bueno, pues buenas las noticias que nos da los deportes de contacto, más allá del boxeo y de toda esa gran actividad que organiza el Aranda Boss. Pues con todo eso, nosotros esperamos que hayan disfrutado de este tiempo de deportes. Ya saben, semana intensa en cuanto al fútbol se refiere, con la Copa del Rey, con protagonismo para los arandinos, y también con Claudia Barrios, que la tenemos en ese Mundial Sub-17 de Marruecos. Ya lo saben, miércoles 3:30 de la tarde, Teledeporte, una cita para no perderse. Hablaremos de ello el próximo viernes.
para la previa del fin de semana. Huérfanos de balonmano el próximo fin de semana, pero sí con mucho fútbol y otra serie de deportes que van a ser protagonistas. El viernes a las 10 volvemos a encontrarnos, esperemos que hayan disfrutado, sean felices, hasta entonces.